muy cortito, de unos 10-15 minutos, a modo de afirmar algunos conceptos que hayamos visto hasta ese momento, y después sí un parcial sobre el final de cursado de carácter global, donde van a incluir todos los temas de la materia. Lógicamente, el parcial va a ser más largo y el tiempo que le vamos a dar va a ser de 1 hora. Todo alumno que apruebe los parciales y también apruebe la carpeta de trabajos prácticos que va con nota, si su calificación es superior a 6, está en carácter de alumno promocional. Si estuviera entre 4 y 6, va a ser regular, y menos de 4 quedaría en condición de alumno libre. Aquel que quede en carácter de regular tendrá la posibilidad de rendir la materia en un examen final, en las fechas de examen establecidas por cronograma. Respecto a los parciales, como al global, cada uno tiene su instancia de recuperación, o sea, parcial y recuperatorio, aquel que lo necesite. En cuanto a la carpeta de trabajos prácticos, como les dije, es una carpeta que va con nota, también es para que la presenten a fin de año, y la evaluación de esa carpeta de trabajos prácticos no tiene recuperación, o sea, una vez que la presentan, la nota que resulta es la nota que queda, no se devuelve para corrección. Por eso la idea es que durante el año ustedes vayan haciendo todas las consultas que necesiten respecto a los prácticos planteados, para tener la tranquilidad de que cuando presentan la carpeta a fin de año, al menos está en condiciones de poder ser aprobada. El peso que le damos a la carpeta de trabajos prácticos es el más significativo dentro de las calificaciones. O sea, a la carpeta de trabajos prácticos nosotros le estamos dando un 40% ponderamos a la nota con un 40%, el global con otro 40% y el primer parcial con un 20%. O sea, realmente tiene un peso importante el cumplimentar esta carpeta de trabajos prácticos, que es independiente de los trabajos prácticos que vayamos dejando en cada unidad en la plataforma para que ustedes resuelvan. La idea de esos trabajos prácticos que van a ir viendo con cada tema que vamos desarrollando es para que vayan afirmando conceptos y practicando sobre el tema. Eso es independiente, eso no va con calificación, pero sí lo que son parciales y la carpeta que deberían presentar a fin de año. En cuanto a la materia, si bien tratamos de introducir contenidos prácticos, no deja de ser una materia con bastante teoría. Por eso tratamos de hacerla interactiva y en eso los invitamos a ustedes a que participen con comentarios relativos a la materia, y por ahí un tema dispara a otro. Hay cuestiones que a veces uno empieza a comentar y eso lleva a que alguien haya tenido alguna experiencia relativa al tema, y está bien que haga el comentario y charlamos sobre eso. O sea, para que esto no se haga un monólogo de nuestra parte, y a su vez a partir a veces de muchos comentarios que hacen del otro lado, nosotros nos da pie a dar nuestra experiencia en el tema o a saber cómo manejarse en determinadas situaciones. Entonces, lógicamente que están con la posibilidad de consultar y de plantear, siempre que sea relativo a la materia, el tema que ustedes consideren. Bueno, Darío, no sé si querés hablar un poquito de la carpeta de trabajos prácticos. Sí, gracias. Como se comentaba, si bien vamos dentro de la parte de teoría, vamos a ir tratando de dar algunas modalidades de ejercicios que no tienen calificación, sino netamente modo de práctica o de entendimiento. Lo que se va a hacer respecto de la carpeta práctica que se va a tener que presentar,
es, digamos, como planteábamos, un peso importante dentro de la posibilidad de la promoción de la materia y persigue, digamos, como objetivo dejar un paquete de prácticos que todos los temas que se dan, inclusive algunos que ameritan una lectura propia, digamos, de algún tema, como para que ustedes también trabajar sobre eso en base a una especie de investigación o de lectura. Nosotros esta carpeta, por lo general, la estamos entregando, o sea, el paquete de práctica, porque se va a entregar todo, no es que vamos a ir haciendo una entrega de un práctico por vez, sino que la carpeta va a ser entregada, digamos, el práctico en sí va a ser entregado una sola vez, medianamente en septiembre, principio de octubre, más tardar, para que ustedes vayan trabajando sobre todos esos prácticos que va a comprender la carpeta, ¿sí? Algunos temas ya van a haber sido dados, otros van a estar desarrollándose, pero el objetivo es que ustedes tengan todo ese tema ya como para ir trabajando en conjunto todos los prácticos. La forma de trabajo la hemos realizado siempre a través de una forma de resolución práctica por grupos. O sea, que ustedes, si tienen grupos ya formados, compañeros de la facultad, van a poder armarlo. Quien no lo tenga va a tener que tratar de comunicarse. Eso en las clases presenciales era mucho más fácil porque durante clase podían llegar a tomar contacto. Hoy por ahí se complica un poco más la no presencialidad, pero bueno, aquellos que puedan llegar a tener alguna característica de complicación como para buscar compañeros de grupo, trataríamos nosotros de buscar el nexo en función de aquellos alumnos que está faltando para completar grupos. El número, digamos, medianamente lógico para nosotros del grupo sería formarlo entre 4 y 5 alumnos, no más de 4 a 5 alumnos. No menos tampoco, no queremos que sea muy tedioso tampoco para realizar toda la actividad, sino que lo que buscamos es que haya más interacción entre los compañeros de facultad. La entrega, como bien dijo el profesor Navío, se haría ya sobre la fecha final, creo que es de las 3 últimas semanas de digamos, la antepenúltima semana, digamos, tres semanas antes de terminar las clases, tiene una sola posibilidad de entrega, o sea que para eso justamente es ir trabajando en el año, ir viendo las prácticas, ir consultando para poder tener bien claro esto, y la presentación se va a hacer en el aula, e insisto, una sola vez. Es como rendir un examen. Van a tener un horario, un día, una fecha como para irlo presentando, y en ese margen van a tener que presentar la información. Modalidad del cursado, vamos a ir dando teoría y bueno, ambos vamos a ir dando un poco no solamente alguna posibilidad de desarrollo de alguna práctica, sino también, como decía el profe, era el tema de poder nosotros volcar alguna parte de la práctica en la calle, o sea, poder decir esto es lo que se vive o esto es lo que les va a tocar vivir a ustedes como profesionales. Nosotros en esto nos hemos abocado de lleno y como nuestra profesión, si bien tenemos una rama electromecánica, electrónica o cualquier rubro que podemos llegar a tener dentro de la ingeniería, nosotros hemos
abocado nuestra profesión a este seguimiento de la parte de higiene y seguridad que resulta ser un tema importante para la industria en esto en general, la parte laboral, y para la parte de ustedes como profesionales. Yo por ahí no quise cortarte recién, pero veía el tema de lo importante que es la materia, el poder tener un conocimiento, un conocimiento general de todo esto, para que cuando nos toque trabajar sea como un empleado dentro de un área productiva, sea como una parte de ingeniería dentro de un sistema de proyecto, sea como un jefe líder de una empresa o sea dueño de una empresa, nosotros tenemos que tener todo este conocimiento como para poder saber y cuidar a todos los trabajadores, ¿sí? Y en el grupo que nos va a tocar como profesionales, vamos a tener gente a cargo, tener la responsabilidad, que de hecho legalmente la van a tener, la responsabilidad de generar una modalidad de trabajo para que ustedes puedan cuidar y, lo más importante, cuidarse dentro del ámbito de trabajo, ¿sí? Entonces, esa situación es la que esta materia pasa a ser un tema importante, no solamente por la parte legal de lo que dejamos de hacer o lo que tenemos que hacer para no caer en un incumplimiento, sino también lo que tenemos que cuidarnos y despertar en esto de decir qué es lo que no tenemos que hacer o qué es lo que debemos cuidar para que no enfermemos a los trabajadores nuestros, a la gente que tenemos a cargo, y no nos enfermemos nosotros, ¿sí? Entonces, este es lo que perseguimos como objetivo. Y dentro de la práctica, lo que estamos tratando de plantear también es cuáles serían las modalidades de trabajar con determinados parámetros dentro de los distintos contaminantes o de los distintos riesgos, para que nosotros sepamos distinguir que hay un estudio, que hay un mecanismo de práctica o de desarrollo de una medición o de un cálculo para decir estamos dentro de los parámetros legales y físicamente admitidos para no tener enfermedades o no tener accidentes. Sí, entonces la carpeta, volviendo al tema de la carpeta, lo que buscamos es tener un paquete de prácticas, de actividades que nos permitan descubrir qué mediciones, cómo es la fórmula de cálculo, como para poder tener este cumplimiento en rasgos generales de toda la materia, de todos los aspectos de higiene y seguridad. Diste ya el porcentaje de ponderación que habría, o sea, esta carpeta pesa bastante, tanto como el último, el parcial general, el global, con lo cual es un tema de importancia, es un tema que va a llevar bastante desarrollo y por eso el tema del grupo, bastante trabajo, y lo que más nos interesa es que ustedes puedan trabajar en conjunto, dialogar y tener bien el conocimiento entre todos. Siempre es enriquecedor el trabajar en grupo, ¿sí? Creo que no se me escapa nada por el momento. Llegado el momento vamos a sacarlo. Bueno, lo vamos viendo sobre la marcha. Algo que por ahí, bueno, vos ya algo comentaste, pero lo volvemos a resaltar, el tema, las clases, tanto, o sea, la idea cuál es, que Darío da algunos temas, teoría y práctica, y yo voy a dar otros, teoría y práctica. No es que uno dé la teoría y el otro dé la práctica. Si bien Darío, en su carácter de jefe de trabajos prácticos, es el que más metido está con la carpeta específicamente, por eso él le dio detalles de la presentación. La idea es que con cada tema que vayamos desarrollando, en algunos más, en algunos menos, por una particularidad de la temática, vamos a ir haciendo práctica. Por eso, en el cursado va a haber clases que van a tener con Darío y clases que van a tener conmigo. Sin ir más lejos, el sábado que viene van a tener directamente ya con él.
vamos a ir llevando temas paralelos. No es que yo arranco un tema y él lo continúa. Conmigo ahora vamos a arrancar, vamos a hacer la introducción a la materia. Ya la semana que viene con Darío van a continuar con otro tema y posiblemente, que va a suceder así, yo no voy a terminar con el tema que hoy arranco, pero continuamos al próximo sábado que nos volvamos a ver. No hay problema, o sea, los temas, o sea, no es que necesitemos de un tema para entender el otro, y si fuera así, bueno, tratamos nosotros de asegurarnos que el tema esté dado. Pero en la gran mayoría de los casos los temas se pueden ir dando en forma paralela, para que ustedes los vayan entendiendo y no se les arme un bodrio de dos cosas a medias. Bueno, algo para resaltar en esto es que la mayoría de los prácticos que vamos a hacer y que se plantean en la carpeta de trabajos prácticos son prácticos para realizar determinados análisis, determinados cálculos que obedecen a resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de la Nación que tienen un control permanente. Como les decía recién, los controles cada vez son más en aspectos de higiene y seguridad. Les pongo un ejemplo. Vamos a ver un cálculo. La semana que viene ustedes van a arrancar con Darío con ruido. Esa temática tiene una ejercitación específica sobre el cálculo de ruido. Hoy por hoy hay una resolución que obliga a todas las empresas a presentar una medición anual de ruido de los ambientes de trabajo. No es que sea algo que vamos a ver y a lo mejor alguna vez lo usamos, no. O sea, hoy viene una inspección y me pide, dentro de las cuestiones que tienen que ver con higiene y seguridad, la medición de ruido, como me puede pedir una medición de contaminantes químicos, me puede pedir una medición de puesta a tierra. O sea, son resoluciones específicas orientadas a determinados aspectos que debemos cumplimentar, como le digo, no una vez cada tanto, anualmente. Con lo cual es importante a veces tener presente estas cuestiones. Más allá de que después a lo mejor el día de mañana ustedes como profesionales en electromecánica, esto lo termina haciendo alguien especialista en el tema, pero que ustedes estén al tanto. Es importante que esto no sea algo que se enteran cuando cae una inspección, que se desayunan como pasa muchas veces. Uno encuentra colegas que a veces se enteran de determinadas obligaciones legales cuando le aparece una inspección. Y no debería ser así. O sea, yo como empleador o como parte de una empresa y teniendo la responsabilidad de tener gente a cargo, no puedo desconocer de la ley de higiene y seguridad, más allá de que no sea un especialista. Pero es una ley que está vigente y yo sé que la tengo que cumplir, no tengo justificación para no cumplirla. Si no sabré, me tendré que asesorar. Pero es un aspecto que no puede pasar por alto. No, la situación que a veces se vive, que uno escucha los comentarios, yo ni sabía que existía. Bueno, es un error de esa persona. La ley está. Y repito, no es una ley nueva. La ley de higiene y seguridad data del año 72 con el decreto reglamentario del año 79. O sea, saquen en cuenta la cantidad de años que ya tenemos una ley de higiene y seguridad. Entonces, acá hay que ser muy cautelosos porque, como bien decía Darío, hay responsabilidades civiles o penales. Cuando yo tengo gente a cargo, soy responsable de la integridad física de esa gente, por un lado. Entonces, las consecuencias civiles y penales existen. Sumado a la importancia de preservar, por una condición humana, la integridad física de todos los que forman un ámbito laboral. Entonces, por un lado tenemos esa conciencia de preservar la integridad de los que trabajan con nosotros, pero también, por otro lado, la importancia de cumplir con aspectos legales que nos pueden evitar un dolor de cabeza el día de mañana. O sea, sufrir un accidente en alguien
que está a cargo nuestro automáticamente nos hace poner en un lugar de responsables, no de culpables, habrá que investigar, pero yo soy responsable de ese accidente. Después tendré mis herramientas, mis acciones, donde demuestran que yo hice lo que tenía que hacer. Y el accidente fue por una situación fortuita, por un problema de la persona que se accidentó, o vaya a saber por qué. Pero en un principio, yo como responsable de tener gente a cargo, paso a tener responsabilidad de ese accidente, hasta tanto demuestre que yo hice lo que tenía que hacer. Y ustedes, el día de mañana, en la calle, como profesionales, lo más seguro que con un título de grado de ingeniero, ocupen un rol dentro de una organización que en general es de una supervisión hacia arriba. Entonces, tener un rol o un lugar de supervisor, eso automáticamente hace que tengamos gente a cargo. O sea, difícilmente ustedes, puede haber algún caso puntual, pero que uno trabaje sin tener gente a cargo. Entonces, es algo más de su formación que no pueden perder de vista. Y más en estos tiempos. Quizá antes, si pensamos lo que ocurría hace 10, 15, 20 años atrás, no es la realidad que hoy tenemos en este aspecto. Nosotros con Darío ya hace mucho tiempo que venimos trabajando en el tema de higiene y seguridad. Y lo que se vivía hace, sin ir mucho más atrás que 10 años, estamos hablando hace 50 años, 10 años, el nivel de exigencia que había no es el nivel de exigencia y de control que hay hoy en día. Y en buena hora que es así, porque eso ha obligado a muchas empresas a tenerse que ayornar, a mejorar, a tomar conciencia de la importancia de la higiene y la seguridad. O sea, no es una crítica al sistema que controla, no. Después podemos debatir, algunos controles son discutibles desde el punto de vista técnico, si están bien hechos, si tiene sentido. Siempre hay lugar de discusión, pero en lo general, en lo macro, está bien de que se han intensificado los controles de parte de los organismos de contralor. Porque eso ha obligado a las empresas a tener que mejorar, a tener que cambiar, a tomar conciencia, aunque sea a la fuerza. O sea, aquel que no tuvo conciencia por sí solo, porque entendió la importancia de la higiene y la seguridad, a lo mejor la terminó tomando porque le plantaron una multa, porque le suspendieron una obra, porque le clausuraron un local. Bien, no importa. Lo importante es el resultado a veces, para evitar un accidente o una enfermedad. Pero eso que se ve hoy en día, hace varios años atrás no sucedía tan así, salvo casos extremos. Pero hoy la cosa cambió y el espíritu de parte de los organismos de contralor es seguir en ese sentido. Es más, seguir incrementando y exigiendo cada vez más. Entonces, lógicamente que eso nos obliga a tomar cada vez más conciencia y más conocimiento de todas estas cuestiones. No es agregarle algo más para complicarle su actividad, no. Es tratar de darle una herramienta más para allanarle el camino en determinadas cuestiones. Porque hoy a lo mejor, desde el punto de vista específicamente técnico, yo les pongo un ejemplo, les toca hacer una obra, un montaje electromecánico, y desde lo específico, de la parte eléctrica y mecánica, lo tienen todo resuelto. Ahora, hay aspectos que a lo mejor tienen que ver con la higiene y la seguridad, que no lo atendieron, no lo resolvieron oportunamente, y eso los lleva a que ustedes quieran arrancar y no puedan con la obra. O están en medio de la obra y viene una inspección y les clausura la obra. ¿Qué hago con la gente? Obra clausurada, no puedo trabajar. Y la clausura no es que me la levanten a la media hora porque llamo por teléfono. Una clausura de obra, en el mejor de los casos y actuando rápido, no sé si en una semana, por lo menos 15 días para que vuelva toda la normalidad. Imagínense una semana con una obra parada. A la gente le tengo que pagar. Si tengo una fecha de cumplimiento para entregar esa obra,
y es un contrato muy estricto, posiblemente tengo una multa. O sea, hay muchas cuestiones que desata un incumplimiento a veces en aspectos de higiene y seguridad. Como en otros aspectos que tienen que ver también con lo legal. O sea, nosotros hablamos de higiene y seguridad porque es nuestro métier, pero pensemos en que si me cae una inspección y me agarra con que tengo gente que no está declarada, que gente que trabaja en negro. Y lógicamente que también voy a tener una consecuencia. Y hoy por hoy eso está siendo muy controlado. Entonces hay que estar muy atento a estas cuestiones. No se nos pueden pasar por alto. Y más si yo soy el profesional a cargo de esa obra, a cargo de ese proyecto. ¿De qué me voy a disfrazar cuando lo llame al dueño de la empresa y le digo me pararon la obra? ¿Por qué? Y porque me faltó presentar esto. ¿Y vos no sabías? No, no sabía. O lo sabía y no lo atendí. ¿Pero qué es algo nuevo? No, es algo que hace 30 años. Sí. Bueno, entonces no tenemos argumentos a veces para justificar ese tipo de evasiones que uno encuentra. O sea, nosotros que estamos en esto vemos todos los días. Entonces, y no es exagerar, es la realidad. Hoy por hoy, y sobre todo acá en la provincia de Mendoza, nosotros tenemos los organismos, cuando hablamos de organismos de controlor, nos referimos básicamente a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la SRT, o la Subsecretaría, en nuestro caso de la provincia de Mendoza, Subsecretaría de Trabajo, que tiene el área de higiene y seguridad. Tanto uno como el otro tienen su cuerpo de inspectores, que trabajan cada uno por su lado, quizás mirando, observando y analizando lo mismo, pero cada uno tiene sus propias inspecciones. En una empresa hoy me puede caer la subsecretaría y pasado mañana me cayó la superintendencia. Entonces, el nivel de control es alto. Quizá en otras provincias no tienen una oficina local de la superintendencia de riesgos, con lo cual el nivel de inspecciones puede ser más bajo, o en muchos lugares la subsecretaría de trabajo no tiene su área específica en higiene y seguridad, y lógicamente eso hace que no haya tantos controles. Cada vez son menos las provincias que están en esta situación, pero hay algunas que sí lo siguen estando. Pero en el caso específico de Mendoza, es una provincia que en este sentido está bastante ordenada en cuanto a los controles, y el nivel de control de un lado al otro es alto. Como para que tengamos ya una idea de a qué nos podemos enfrentar cuando usted, o a lo mejor alguien que ya está trabajando, lo ha experimentado. Por eso vamos a insistir mucho durante todo el año en este sentido. Y vamos a tratar de volcarle lo que realmente hoy se está pidiendo y se está exigiendo. Nos puede gustar más, menos, se puede acercar más a nuestra visión técnica de las cosas, que es por ahí lo que nos gusta, pero bueno, al margen de eso, es lo que se necesita. Así que bueno, dicho todo esto, esperamos que hayamos sido claros y cuál es el objetivo de tener esta materia en la carrera y lo que se persigue con la misma. Ustedes, la materia está denominada como higiene y seguridad industrial. Ese nombre se arrastra desde siempre. En realidad, el nombre correcto debería ser, o sea, está así porque así está en el plan de estudio y se respeta ese nombre. Pero la realidad es que es higiene y seguridad laboral. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de industrial pensamos higiene y seguridad en la industria. Hoy la higiene y seguridad abarca cualquier actividad, sea industrial o no sea industrial. Puede ser una actividad comercial, netamente administrativa, una actividad agrícola. O sea, aparte de la actividad industrial, abarca todo lo otro. O sea, hoy cualquier actividad laboral que ustedes se imaginen va a ser alcanzada por la ley de higiene y seguridad. Por supuesto, en los aspectos que correspondan. Habrá actividades, es lógico pensar que en la actividad industrial hay una mayor cantidad de riesgos para atender, hay mayores exigencias, mayores controles.
propio por la actividad. Pero eso no quita de que en una actividad, por ahí yo pienso, es una actividad administrativa, una oficina. Y también hay muchos aspectos de higiene y seguridad para atender. Y eso no la exime de los controles que le estuvimos comentando. Entonces, lo correcto es pensar en higiene y seguridad laboral. Por ahí industrial quedó el nombre, pero uno dice en la industria. Fuera de la industria no pasa nada. No, no. Cualquier actividad laboral que se imaginen va a estar alcanzada por la ley de la que estamos hablando. Después hay distintas resoluciones específicas de acuerdo al rubro. Pero como concepto es para todo el mundo. Bien, bueno, ya hemos hablado bastante nosotros. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna consulta. Los escuchamos. Profesor, una consulta. Buen día. Sí. Usted más temprano comentó el tema del aula virtual, que ya estábamos todos matriculados. Así es. A mí no, yo no estoy matriculado porque desde Bedelía me inscribieron tarde, me inscribieron como el lunes a la noche. Bien, perfecto. Bueno, yo a todos aquellos que estén en esa condición, porque a mí en realidad la matriculación se hizo a partir de un listado provisorio que me enviaron. Sí. Todos los que estén en esa condición me envíen un correo, yo les voy a escribir acá en el chat mi dirección de correo para que ustedes me envíen ahí el nombre de ustedes, así yo los puedo matricular. Perfecto, muchas gracias. Profe, Buen día. le comento, yo estuve aquí por la reunión de Zoom que está en Moodle, pero como es, después me llegó un mensaje a un grupo de WhatsApp que estaban haciendo la reunión por acá. A mí no me llegó el correo de... A ver, yo envié el lunes, creo, si mal no recuerdo, a todos los correos que yo tenía, que me habían enviado en el listado original, el link a través de Meet, para que nos conectáramos hoy. Lo que recién hablábamos con Darío, vamos a ver la posibilidad, porque yo generé un link en donde yo soy el anfitrión, y de la forma en que planteamos nosotros las clases, que un día van a tener con Darío y otro día conmigo, la alternativa es tener dos links distintos, uno para la clase de él y otro la mía, o si no, ver si podemos unificar todos en un solo link. Posiblemente, tengo que hacer la prueba durante la semana, se va a crear un aula de Zoom dentro de la misma plataforma para que todos accedamos directamente a ese aula. Estén con Darío, o sea, el link va a ser uno solo, pero eso todavía no está resuelto, lo tenemos que probar. Por ahora, el link que debían usar para la clase de hoy es el que yo le pasé, y Darío, si no hay ningún cambio, le va a pasar uno para la clase del sábado que viene. Pero eso es lo que puede haber ocurrido. Listo. Gracias. No, por nada. Y ahí, bueno, me dispara en función de eso, que está bueno hacerlo interactivo, ¿no? Me dispara la idea de ver cómo también, porque a lo mejor si ustedes miran en el aula virtual, pueden encontrar una dirección de Zoom o de Meet, Meet en el caso mío, por ejemplo, para los horarios de consulta. La idea es que esa dirección sería muy puntual y muy extraordinaria en función de cuando haya alguna consulta que amerite que nosotros estemos, como para poder digamos, ubicarlo o sacar una consulta, que es lo que puede llegar a haber encontrado en el aula virtual. Puede ser. Entonces, bueno, eso vamos a tratar de ver cómo mejoramos esa situación, el tema de unificar un aula y tratar de publicarla ahí en el aula virtual, o ver cómo ponemos cada uno de los docentes un aula como para poder ingresar. Ya esto
lo redefinimos ahora en la semana? Con respecto a la consulta, también aprovecho para decir, a ver, la virtualidad llevó a que, bueno, las consultas sean a través de la plataforma, y si bien tenemos el horario de consulta, como les dije, los días martes a partir de las 18:15 a 19:15, bueno, si hubiera que extender la mano habría problema, lo que le pedimos es que si ustedes van a acceder, porque por ahí a lo mejor estamos en la clase del martes y en la comisión del martes y continúan con la consulta, o ustedes el día sábado van a querer tener alguna consulta el día martes, si nos pueden previamente avisar a nuestros correos personales, al de Darío o al mío, hoy necesito una consulta, para nosotros estar atentos y seguir conectados. Porque por ahí resulta que a lo mejor terminamos la clase, vemos que no hay alumno en la consulta y dejamos de prestarle atención a ese link. Entonces, si ustedes ya directamente nos avisan por correo, voy a necesitar una consulta, ya nosotros estamos atentos y continuamos en ese horario. Es simplemente para que sea más efectiva la cosa. Yo creo que en esto fuiste claro en este sentido. Por ahí nosotros nos interesa mucho que las consultas que puedan hacer se hagan en un foro que queden escritas, porque va a servir no solamente a quien tiene en este momento dudas, sino a quien pueda llegar a surgir y a meterse, digamos, como para hacer la consulta, pegarle una mirada, leer y decir lo que yo iba a preguntar ya está preguntado y está respondido y no vuelvo a preguntar lo mismo, ¿sí? Entonces, por ahí facilita mucho ese tema, y que la consulta que hizo algún alumno tal vez pueda ser leída por los demás y que sea hasta generar algo productivo, generar algo que le despierte a ustedes esa pregunta y nuestra respuesta al tema. Entonces, por ahí es más productivo hacer las consultas a través del foro que a través del horario de consulta, que va a ser único en función de quién entró. ¿Sí? Un poco para que sirva también para el resto de los alumnos y que quede registrado. Sí, lo bueno de eso es que al día de estudiar, después ustedes pueden entrar al foro y consultar todo, o sea, va a quedar todo escrito ahí, así que muchas veces nosotros no hacen una consulta específica y podemos hasta copiar una parte de un texto o algo como para explicarle, o redactamos nosotros, o le adjuntamos un gráfico o algo, pero ya queda ahí, o sea, es un material más de lectura que ustedes tienen a la hora de estudiar. Eso es lo bueno de usar el foro. Que la hagan la consulta hoy y tengan que rendir a fin de año, la consulta va a estar ahí. Bien. Si no hay ninguna pregunta, me interesaría a lo mejor conocer de las actividades que actualmente tienen los alumnos, si hay esto que estamos planteando nosotros, que puedan volcar nuestra experiencia, la experiencia de ellos, a sus compañeros, en función del trabajo, aquellos que estén trabajando, qué importancia ven que tienen de la parte de higiene y seguridad o no. En muchas empresas van a encontrar que la seguridad para ellos es algo esencial o importantísimo, y en otras empresas que van a estar trabajando van a encontrar el otro extremo, que la seguridad tratan de no darle absolutamente ninguna importancia, y creo que nuestro objetivo dentro de la materia es tratar de analizar eso, y si desde ya, como alumnos que están trabajando, pueden ir viendo esta situación práctica que vivamos en función de los alumnos que están cursando. Me gustaría dejar esa inquietud, a ver si alguien puede hacer algún comentario de esto, ¿no? De qué alumno está trabajando y pueda dar su experiencia de cuánto, de mucho o de poco se le está dando importancia a la higiene y seguridad. Bueno, yo particularmente tuve un caso hace un par de meses que me pasó. Yo trabajo en una empresa que se dedica al tema de filtración tangencial de vinos. Y bueno, había que llevar una de las máquinas a una de las plantas de Fecovita. Se dedica a todo lo que es denado de tetra, que está ahí en San Martín. Y bueno, no tuvimos problemas, pero sí tuvimos demora
nos pasamos 2 máquinas, tuvo que estar, podíamos entrar, por las condiciones que exigían, particularmente en la póliza de seguro de vida. Tenía una póliza que en mi opinión era bastante buena. Me acuerdo que tenía, creo que 2 o 3 millones de cobertura en caso de muerte, y pedían 4 millones. Entonces, bueno, a empezar a mover todos los hilos para actualizar la póliza lo más rápido que se podía, porque mientras no se cumplía esa condición, no se podía entrar y la máquina estaba parada. Y eso es plata. Es un tema. Es plata. Así que, bueno, nos pasó eso. También hubo todo un tema, cuando se trasladó la máquina, no permitían el ingreso de uno de los operarios nuestros, que es el que generalmente se dedica a bajarla y subirla del camión. Ellos exigían fuera hecha por un operario de un autoelevador de ellos. Y bueno, también se planteó ahí todo un tema porque es lo que se decía. A ver, es una muy, muy grande. Tiene su maña, es bajarla y subirla a un camión, y se quería arriesgar que la máquina hará algo cuando la estaban bajando. Tiene unos cartuchos adentro que son secos y cualquier golpe puede llegar a romperlo, y miles y miles en reemplazar eso. Así que bueno, estuvo bastante interesante el movimiento, todo lo que fue higiene y seguridad cuando llevar esa máquina específica a esa planta que tiene tanta maquinaria pesada, mucha maquinaria pesada también por de Tetra y todo eso. Así que bueno, eso fue bastante interesante verlo. Bueno, eso es parte de lo que nosotros le estamos diciendo. Son los que a veces tienen que ver puntualmente con el de seguros, pero también con cuestiones de seguridad que ya exigen muchas organizaciones, y todo aquel que entra se tiene que adaptar a eso. Y pasa esto. Ustedes caen con la máquina parada y es plata que se pierde. A veces por cuestiones que se podrían haber resuelto antes, tranquilamente. Bueno, ustedes no se negaban a una mayor popa a determinadas condiciones. El tema que estaban al tanto, nadie prestó atención en esas cosas. Por eso una sugerencia, siempre que uno vaya a hacer un trabajo en algún otro lugar, es importante, dentro de las condiciones que exigen en los temas de higiene y seguridad, las exigencias. Para el tanto, más allá de que uno tiene la opción de la ley siempre, ciertos detalles, cierta cuestión administrativa que en algunas organizaciones que le dan mucha importancia al tema de higiene y seguridad ya están establecidas para cada uno de los externos que ingresan a las plantas. Es importante con antemano y no llevarme esa sorpresa ahí con el camioncito y con la gente para entrar a trabajar. Eso lo vivimos. Totalmente. Y bueno, nos pasó que la verdad que fue, fue todo muy ambiguo. No sé hasta qué punto se determine en una reglamentación, una ley, o hasta qué punto es supeditado al entendimiento de la persona que está a cargo del área de higiene y seguridad, porque nos pasaba que nosotros le alquilamos la máquina a la empresa, pero nosotros tenemos que inspeccionar su operación, y en caso de que haya algún inconveniente, primeros que tenemos que meter mano somos nosotros, porque somos los que realmente conocemos la máquina. Una máquina muy automatizada se puede permitir que se esté metiendo tanta mano en parámetros de configuración que son bastante complejos. Entonces, la empresa estaba alquilando la máquina, la alquilábamos, pero tenemos que supervisar su operación, y en el caso de que haya algún inconveniente, tenemos que intervenir nosotros y operarlo. En ese caso, se pedía una documentación especial para la persona que ingresaba, y no solamente supervisaba, sino que también, en ciertos casos,
operaba. Entonces, bueno, ahí se planteó una ambigüedad de ¿qué hacen ustedes? Ustedes la máquina la desarman, alta mecánica que ustedes tengan que tocar, y nosotros decíamos no, en el caso de que nosotros tengamos que operar, es simplemente un panel táctil que nosotros tenemos que tocar, modificar parámetros y que la máquina. Entonces se planteó ese tema de, bueno, a ver, habría que hacer un pedido formal, ustedes intervengan directamente en la máquina, o si solamente van a tocar un panel digital, pueden entrar así como así. Entonces, bueno, también se planteó esa duda. Ahí dijeron, bueno, no, si únicamente ustedes van a intervenir digitalmente sobre la máquina, van a tocar nada más, no van a conectar caños, no van a conectar válvulas ni nada de eso. Si todo eso los empleados queda, bueno, listo, lo dejamos ahí, solamente se limitan a configurar parámetros. A ver, acá hay un tema antes en esto, y que manifiesta esto que yo planteé, quizás, en donde va a manejar un nivel de elite, un nivel exigente, pero muy exigente. Y hay una gama de exigencias o no, hasta llegar a una empresa en donde decís, vengo con una bomba atómica, bueno, pase, sí viene, pero ya viene medio programado para explotar, sí, pase, o sea, van a encontrar esos niveles donde uno va tan mediocre y tan peligroso, que obviamente en ese parámetro es donde ustedes tienen que empezar a trabajar con esto. Van a observar de que en algunos casos es excesiva las exigencias que hay, política de la empresa o la experiencia de la empresa o la situación que están trabajando amerita a que tengan esos niveles de seguridad. No es lo mismo una refinería, una petroquímica, a que digan la actividad que estamos teniendo es en un salón comercial o en un hipermercado, ¿sí? Entonces los niveles de seguridad que van a manejar son bastante distintos. Pero a su vez, dentro de esos mismos situaciones críticas, que de hecho varias calderas o varios compresores han explotado, y cuando empezamos a ver qué es lo que había, es realmente una experiencia y una dejadez en estos aspectos que hace que la situación de la empresa haya sido tan precaria a sus niveles que la consecuencia de una explosión, de un accidente grave, era ya algo predecible, ¿sí? Bueno, esta situación es la que ustedes tienen, y más cuando conviven distintas interacciones entre empresas, con distintos niveles de seguridad, ¿sí? Entonces eso de ver qué seguro, de ver qué requerimientos, hace que sea importante tenerlos ya previamente para saber a dónde vamos a entrar y cómo vamos a entrar, ¿sí? Es muy importante esa interacción. En definitiva, si lo hacemos con tiempo y análisis, podemos llegar a decir, perdimos mucho menos tiempo. Hay empresas que ganan licitación para hacer una obra o una situación, un trabajo de determinada empresa, y cuando dieron las exigencias que se le piden dentro de todos los aspectos, más los de higiene y seguridad, plantean el tema de que no, así para mí es antieconómico, voy a perder plata. Y mire, esto es el pliego, estas son misiones, esto deberían haber sabido, ¿sí? Y hasta muchísimo funcionamiento de la empresa o hasta en el negocio que han realizado dentro de un trabajo que tienen que desarrollar, ¿sí? Eso pasa a ser importante, y por eso un poco lo tirábamos a que ustedes lo vayan viendo en esos puntos. Bueno, en esa misma planta pasó un par de meses antes de que entráramos nosotros, que también planteó toda una revolución a nivel de higiene y seguridad, de protocolos y todo eso. Usan un brazo robótico que va paletizando todas las cajas de Tetra que se van llenando. Hubo un problema con el movimiento que hacía el brazo. Se le puso pausa al programa, en ningún momento se interrumpió la corriente. Eso está metido adentro de una jaula. El técnico abrió la jaula, el programa estaba pausado, entró, nadie sabe cómo
el brazo se encendió y le reventó la cabeza. O sea, hizo un desplazamiento lateral y le reventó la cabeza y nadie entendía por qué si el programa estaba pausado. Bueno, evidentemente había algún problema, que eso es lo que había generado que antes hubiera empezado a fallar. Y bueno, también generó todo un revuelo importantísimo. Y de hecho, quienes estamos, está muy bueno el comentario, de hecho los que estamos en higiene y seguridad y los que deberían, como supervisores de producción, y mucho más ahí, en este aspecto, supervisores de mantenimiento, tienen que tener estos protocolos, esta parte estricta que digan, nadie puede actuar sobre una máquina, hacer mantenimiento, si antes no es consignada, no es desenergizada, no es, pónganle el nombre que quieran, pero necesitan dejar eso muy claramente definido y volvemos a este tema usando esto como ejemplo. Y yo ya no los demoraría más en esto como para arrancar con la materia, pero es el tema de decir, hay una responsabilidad legal de no haber hecho un protocolo, un instructivo, pónganle el nombre, un ATS, un análisis de la tarea segura, que me obligue a mí a tomar determinadas medidas para hacer, en este caso, por ejemplo, un mantenimiento, sin que yo le dé la característica de seguridad que necesita cualquier operario para hacer estas tareas. ¿Sí? Eso es a donde queremos nosotros despertar en ustedes el tema de decir, guarda con esto, porque el mantenimiento técnico lo puede hacer cualquiera dentro de los conocimientos que ustedes le están dando. El tema es justamente agregarle este aditivo no menor, porque si todo sale bien, la parte de higiene y seguridad no actúa en la menor manera, pero si hay algún error, hay alguna falla, o en este caso hay algún muerto, empezamos a ver cuáles son las situaciones, qué pasó y qué dejamos de cumplir dentro de los aspectos legales que hay en esta actividad o en esta rama que es la parte de higiene y seguridad laboral. ¿Sí? Entonces, en eso no podemos escaparle. Con respecto a esto, a ese comentario que vos hacés, a ver, los procedimientos procedimientos internos que a veces tienen las empresas, podemos discutir todo lo que quieran en un escritorio, hasta que nos ponemos de acuerdo. Si va por acá o va por allá. Pero una vez que el procedimiento está escrito y se lanza para ser aplicado, hay que aplicarlo. No podemos dejarlo de lado, bypasearlo. Y muchas veces, ese ejemplo que vos das, Nicolás, posiblemente se debió a ese accidente a no respetar un procedimiento de trabajo que tenía que ver con un bloqueo, una consignación, como decía Darío. Si se hubiera hecho, no se producía ese accidente. A veces por el apuro, por no caer en esa lógica de decir voy a perder tiempo en aplicar tal o cual procedimiento, terminamos lamentando una víctima fatal. Y esa es la conclusión que uno llega a veces cuando investiga accidentes. Por eso yo siempre digo que el procedimiento lo podemos discutir en un escritorio todo lo que queramos y cada uno dará su opinión hasta que nos ponemos de acuerdo. Una vez que el procedimiento está en la calle, respetémoslo hasta tanto se cambie. Porque la lógica es que un procedimiento se analiza a partir de gente que tiene determinada experiencia, determinado conocimiento, y lo hace con una lógica de asegurarse no tener accidentes. Y a mí de repente se me ocurrió un día no respetar tal o cual paso, sin previo análisis. Y terminan pasando estas cosas. Por eso es importante incorporar esto y trasladar esto a la gente. El procedimiento se respeta siempre. Después lo discutimos si creemos que no funciona, nos demora, que podríamos corregir y hacer algo mejor. Pero mientras esté, se respeta. Pero bueno, es un poco el trabajo que a veces como higiene y seguridad tenemos que llevar adelante, pero la idea es transmitirle estas experiencias para que también ustedes, más allá de que no estén en el rol específico de higiene y seguridad, tomen conciencia de todos estos aspectos. Porque como siempre decimos, la seguridad no lo hace una persona, no lo hace un sector, lo hace todo el mundo, cada uno en el rol que le toque. Entonces,
tomar conciencia de esto evita fundamentalmente accidentes, enfermedades profesionales o esas cuestiones como la que vos planteabas de que llego a ingresar a una planta y me tengo que quedar parado hasta que no normalice la situación, o arrancó un trabajo y me lo paran. En fin, determinadas cuestiones que se deben a incumplimientos. Entonces, esa es un poco la idea que nosotros queremos transmitir y que ustedes vayan asumiendo en cuanto a los aspectos de higiene y seguridad que debemos atender siempre, independientemente la actividad que realicemos. En algunas más, en algunas menos. No es lo mismo trabajar en una oficina que trabajar en una planta de fraccionado. Los peligros y las situaciones de riesgo son muy diferentes, pero todo merece una atención. Y ahí están nosotros en no perder de vista esto. Bueno, nos vamos a ir introduciendo un poquito en los temas de la materia, así que voy a compartir una pantalla. Vamos a arrancar con un poco una introducción teórica a la evolución histórica de la higiene y la seguridad en el mundo y en la Argentina puntualmente. Bien, ven todos ahí la presentación, ¿no? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Bien, la primera pregunta es, ¿qué es la seguridad e higiene? Bueno, nosotros hemos estado hablando desde que arrancamos en seguridad e higiene. ¿Por qué esta separación? O sea, ¿qué significa cada palabra? La parte de seguridad y la parte de higiene. La parte de seguridad es el aspecto de esta disciplina que se encarga de evitar accidentes. El accidente es un hecho súbito, violento, inesperado, que provoca algún tipo de daño, o a las cosas o a las personas. Entonces, el aspecto de seguridad se encarga de evitar accidentes. El accidente tiene una particularidad, que es la consecuencia la muestra en forma inmediata. O sea, yo me caigo, me corto, me quiebro, me golpeo, la consecuencia la tengo ahí en el momento. Después se puede seguir agravando, pero ya me da una muestra del daño al momento del evento. La higiene se encarga de evitar no accidentes, sino enfermedades profesionales. ¿Qué son las enfermedades profesionales? Aquellas enfermedades que se originan debido al trabajo que la persona realiza. O sea, en los ambientes de trabajo hay distintos agentes, que se denominan agentes de riesgo, que pueden provocar, si no son debidamente administrados, debidamente controlados, pueden provocar en un futuro un daño en las personas. Ese daño es una enfermedad que se originó consecuencia de esa agente. Por ejemplo, ya que hablamos recién de eso, el tema ruido. Yo puedo tener una persona expuesta a un nivel de ruido por arriba del permitido, por arriba de los 85 decibeles que establece la ley como límite para trabajar sin protección, y a lo mejor que esté un día no pasa nada, que esté 2 tampoco, pero que esté 1 año, que esté 2, que esté 5, que esté 10 años expuesto a un nivel de ruido, aunque no sea muy excesivo, pero sí excede el límite permitido, le termina provocando una enfermedad profesional a esa persona. Entonces, la higiene debería ser el aspecto de esta ciencia, que es seguridad e higiene, la encargada
de evitar esos accidentes. O mejor dicho, de evitar esas enfermedades profesionales. Lamentablemente, y lo digo así porque sucede así, a veces los que hacemos seguridad e higiene nos terminamos volcando más a la parte de seguridad que a la parte de higiene, lo cual es un defecto, es un desvío del trabajo. ¿Por qué? Porque a veces la seguridad las faltas de seguridad es tan notorias, como las consecuencias las tenemos al instante, nos obliga a tomar una determinación, modificar, corregir, mejorar algo, cuando vemos esa consecuencia. La higiene, como no la vemos en forma inmediata, por ahí como que abusamos de eso. Total, no pasa nada. Puede pasar dentro de unos años. Y ese puede pasar, en algún momento pasa. Y lo lamentable es que aquel que tiene una enfermedad profesional, en muchos casos, no tiene marcha atrás. Si yo encuentro una persona con hipoacusia, y difícilmente tengo una corrección a esa persona. Y a lo mejor fue consecuencia de haber trabajado en un nivel de ruido excesivo durante varios años. Es cierto, si corrijo esa condición voy a evitar que más personas les suceda lo mismo. Pero lamentablemente los que fueron afectados ya rara vez puedo corregir esa situación. En realidad, cuando uno trabaja en esto, debe atender por igual las dos cosas. Las cuestiones que tienen que ver con los accidentes, o sea, el aspecto de seguridad, pero también el aspecto de higiene. A veces el aspecto de seguridad se puede corregir más rápidamente porque uno visualiza el defecto. Yo voy y veo que falta una protección en una máquina, tengo una instalación eléctrica deficiente. Son cuestiones que yo detecto visualmente, a veces haciendo una recorrida. Ahora, para saber si un nivel de ruido es excesivo, para saber si hay un determinado contaminante químico en un ambiente de trabajo o en un nivel de concentración mayor del permitido, tengo que hacer una medición. Y esas son las cosas que a veces deberíamos hacer y no se hacen, y son las que terminan provocando las enfermedades. Pero en realidad, trabajar en seguridad e higiene significa trabajar en todo este ámbito, pensando en evitar accidentes y pensando en evitar enfermedades. Esta es la clave del trabajo en seguridad e higiene. Y si bien tenemos que estar preparados para cuando ocurra algún evento de este tipo, un accidente o una enfermedad, estar preparado significa actuar y corregir y mejorar y evitar de que más gente se vea afectada. Lo importante también sería poder trabajar en prevención, o sea, no llegar a esta instancia del daño para actuar. Entonces, la verdadera prevención es la que evita estos eventos. La verdadera prevención se hace, como les digo, observando, recorriendo, midiendo, haciendo seguimientos, apuntados a evitar de que ocurran los eventos. Si yo lo único que hago es apagar incendios, lo único que hago es prestar primeros auxilios, estoy complicado. Tengo que estar preparado para eso, y sí, tengo que estar preparado, porque es parte de mi tarea. Si tengo un principio de incendio, tendré que saber cómo actuar con un extintor, con una red contra incendio. Si tengo una persona que se desvaneció, tendría que estar preparado para prestar un primeros auxilios. Es importante estar preparado en esas cuestiones. No está mal que lo hagamos y que entrenemos y tengamos lo que tengamos que tener por si esa situación ocurre. Pero si lo único que hago es estar de bombero o llamando a la ambulancia o brindando un primer auxilio, realmente en la parte preventiva estoy trabajando poco. O estoy trabajando mal, porque a veces se trabaja pero mal. O sea, la prevención apunta a evitar, repito, accidentes y enfermedades. Y cuando digo hacer prevención, vuelvo a lo que les dije recién. Esto no lo hace una persona, no lo hace un sector. Ese es el error que a veces
en el inconsciente de la gente está metido. O sea, la seguridad la hace la gente de seguridad. No. La seguridad y la higiene la hacemos todos, cada uno en el rol que tengamos. Algunos tendrán más responsabilidades, otros tendrán menos. Lo cierto es que todos tenemos algún tipo de responsabilidad en los aspectos que tienen que ver con la seguridad y la higiene de nuestro ambiente de trabajo. No hay que ir más allá, simplemente nuestro ambiente de trabajo. Y si esto logramos que la gente lo entienda, tenemos un gran trabajo hecho. O sea, la clave de poder trabajar bien en prevención y poder trabajar bien en seguridad e higiene es que la gente asuma que es responsable de su propia seguridad y de su propia higiene. Si yo no soy capaz de cuidar lo más preciado que tengo, que es mi vida, difícilmente voy a ser capaz de cuidar la integridad física de un compañero, de cuidar la integridad de las herramientas, de los equipos, de los procesos en los que trabajo. Eso es básico. Por eso, muchas veces van a sentir, cuando se trabaja en higiene y seguridad, lograr cultivar la cultura del autocuidado, cuidarse a sí mismo. Porque eso es fundamental para poder avanzar. Por supuesto que no es lo único. Hay determinadas cosas que escapan al cuidado que yo pueda realizar. Pero lo número uno y lo más importante es el cuidado que cada uno tenga en su ambiente de trabajo de su propia integridad. Porque ahí arranca todo. Como mostramos ahí, seguridad, higiene. Si yo trabajo en prevención, voy a lograr evitar accidentes, si trabajo bien. Y trabajar en prevención es actuar antes de que las cosas ocurran, no después que ocurran. No tenemos que ser reactivos, que es lo que lamentablemente muchas veces uno ve. Después que ocurren los eventos, después que tenemos las consecuencias, queremos cambiar el mundo. El ejemplo que por ahí recién comentábamos. Después que tuvimos una víctima fatal, queremos cambiar el mundo. ¿Y no lo podríamos haber hecho antes y evitar esa víctima? Y la conclusión, digamos que a veces sí, o en la gran mayoría de los casos, sí, se podría haber hecho antes. Ahora, tener un muerto, esperamos que se nos queme una para mejorar, para escribir 52 procedimientos. ¿Por qué no lo hicimos antes? Por prevención. Con nuestra idiosincrasia nos lleva a esto. No somos como ya una sociedad preventiva. Llevémoslo a los terrenos más comunes, nuestra propia salud. A veces vamos al médico cuando no damos más. Hablo en general, habrá gente que sí lo hace, pero no tenemos la conciencia de decir, bueno, me tengo que hacer un control periódico para ver cómo ando y prevenir determinadas enfermedades. A veces cuando no puedo más es donde caigo al médico. Bueno, esto mismo lo llevo al ámbito laboral y nos pasa eso. Después que suceden las cosas queremos cambiar. Está bien que lo hagamos. No es que esté mal cambiar después que tenemos la consecuencia. Pero lo bueno hubiera sido hacerlo antes. Entonces, tenemos que incorporar en nosotros y trasladárselo a la gente la cultura preventiva, la cultura del autocuidado. Una vez que tenemos eso incorporado, la cosa se allana. Después tenemos que buscar herramientas de cómo trabajar. Pero lo importante es tener el concepto de la prevención metido, que es lo que a veces nos falta. O sea, esperamos que venga el policía con el garrote o nos pongan una multa para no cruzar el semáforo en rojo. ¿Y por qué no lo hacemos antes? Tengo que esperar que esté el policía para no cruzarlo. Es un absurdo. Bueno, esto es lo que ocurre en los ambientes laborales muchas veces.
si el supervisor no me observa, si no viene el de higiene y seguridad y me llama la atención, voy zafando. ¿De qué estoy zafando? Si el primer afectado a la hora de un accidente es la propia persona. Entonces no tengo que esperar a que me señalen con el dedo de usar un elemento de protección, de respetar un procedimiento de trabajo. No, tengo que tomar conciencia y hacerlo por uno mismo. Si yo espero que vengan a detectarme lo que estoy haciendo mal, estoy complicado. La mayor cantidad de estar expuesto a peligros con la posibilidad de que me ocurra algún tipo de daño. Esto es lo que tenemos que tratar de hacer entender a la gente. Muchas veces tenemos la mala costumbre de, en cuestiones de seguridad, de culpar al otro. La culpa es de la empresa que no me da tal o cual cosa, o mirar las condiciones de trabajo. Sí, puede ser cierto que a veces las condiciones no sean las ideales, que no me dan lo que tengo que tener. Es real eso. No lo vamos a discutir. Pero si a esa mala condición de trabajo, por responsabilidad de otro, yo le sumo mi desatención, mi falta de cuidado, empeora la cosa. Si me dan un auto con las cubiertas peladas y sin freno, y me obligan a funcionar en ese auto, a moverme en ese auto, y yo encima de esas malas condiciones que ya tengo, decido ir a 140 kilómetros por hora y no ayudo a la situación. En cambio, si tomo mis recaudos, y puede ser que en esa máquina con malas condiciones, la posibilidad de que me ocurra un accidente disminuya. Sin dejar de lado todo lo otro, que es real que puede estar en mal estado. O no tengo todos los elementos suficientes, pero es con más razones donde más me tengo que cuidar. Y esto es lo que a veces es el desafío de la gente si las condiciones son malas, yo no me cuido. No, al contrario, nos tenemos que cuidar más. Por eso la prevención, más allá de las condiciones que nos den para trabajar, tiene que estar incorporada como una cuestión, una cultura de vida de la gente. Me cuido desde que salgo de mi casa hasta que vuelvo. Mejor dicho, me cuido todo el día. En mi casa, en el camino al trabajo, en el trabajo, en la vuelta a mi casa. No es que me ponen el chip cada vez que pasé el portón de la empresa y ahí sí me empiezo a cuidar. Ahora, el trayecto del portón de la empresa a mi casa, soy un desastre. O sea, no puedo fragmentar mi cultura preventiva de acuerdo a donde esté. Debería ser algo incorporado y actuar naturalmente en cualquier lugar. A ver, vamos a ver un poco de la evolución a nivel mundial de la higiene y la seguridad para que tengamos una noción. En el 1700 había un señor, un italiano, que trataba de relacionar el trabajo en minas con la salud pública, y porque muchas de las enfermedades que se sucedían en ese entonces eran consecuencias, algunas sí, otras se suponía que podían ser consecuencias de los trabajos en las minas que realizaba la gente. Pero ya había ya en esa época, estamos hablando de 1700, había una idea de tratar de encontrar una relación, un origen a esas enfermedades. Muy incipiente, pero bueno, ya se empezaba a hablar. Unos 70 años después viene la Revolución Industrial, con todo lo que implicó la Revolución Industrial, donde, lógicamente, por el tipo de actividad que se empezaron a hacer, gente sin experiencia a trabajar con determinada maquinaria, provocó un sinnúmero de accidentes. Y en ese entonces, por ahí, la idea era que el que se equivocaba era la persona, el problema no era la máquina no se equivocaba. Hasta que se entendió que, lógicamente, la máquina no hacía lo que le habían indicado, actuaba siempre igual, pero las condiciones de ese equipo a veces no eran las adecuadas, por eso llevaba a que la gente terminara a sufrir accidentes.
ya en unos años, en esa misma época, pero un par de años después, ya en España empezaron a haber algunos edictos contra protección contra accidentes. También en el 800, leyes que limitaban la jornada de trabajo. Aparece también una ley para el trabajo de niños, para proteger el trabajo de niños. Trabajos que protegían, o leyes que protegían el trabajo de las mujeres, ya en el 1840, 44. Pero así todo, en el 1871, como ven ahí en rojo, el 50% de los trabajadores moría antes de los 20 años. Profe, disculpe. Sí. Se ha quedado la primer filmina el Power. Si nos está mostrando, no se ve. Ah, a ver. ¿Ahí se ve? Ahí está. Perfecto. Bien. Bueno, ahí lo que estaba comentando de la evolución de la seguridad en el mundo, y a pesar de estos, no sé si llamarlos incipientes, porque en esa época, lógicamente, eran avances importantes, en el 1870-71, el 50% de los trabajadores moría antes de los 20 años. O sea, indudablemente, las condiciones de trabajo eran muy precarias a lo que podemos ver y tener hoy en día. Pero para tener una noción de cómo fueron evolucionando las cosas. ¿La otra, Filmina? ¿O se mantiene la misma? Está en la misma, profe. Ahí está. Ahí cambió. Ahí cambia. Bueno. Bueno, ya en el 1880-83 empiezan algunas empresas a brindar asesoramiento en seguridad. Aparecen nuevas leyes ya específicas en cuestiones técnicas, como era el tema de ventilación, señalización, el uso de elementos de seguridad en equipos sometidos a presión, manómetros, válvulas, ya cuestiones más específicas que tenían que ver con aspectos técnicos, leyes que ya trataban de proteger más a los trabajadores contra los riesgos laborales. En el 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo. En el 1960 ya se empieza, o sea, la seguridad se la considera como una ciencia, como una profesión. En ese momento no había nadie que se especializara o se dedicara a esto, entonces a partir de ese momento la seguridad, en ese momento era seguridad, no se incorporaba todavía el concepto de higiene, se lo empieza a considerar como una profesión. Y llegamos a nuestra época, a nuestros tiempos, y ya la seguridad y la higiene ya no se discute como ciencia, o sea, podemos estar mejor o peor, haber más o menos avance, dependiendo del país, dependiendo de las empresas, pero la realidad es que ya no se discute, todo el mundo reconoce que condiciones óptimas de seguridad y higiene evita accidentes, evita enfermedades. Después está el compromiso, la conciencia que cada uno asuma en estos temas. Pero la realidad es que hoy la mayoría de los gobiernos en los distintos países invierten mucho en seguridad, en higiene, porque entiende que es la forma de evitar accidentes, evitar enfermedades, y eso se traduce en menores costos. Entonces hoy realmente a nivel mundial en general hay una conciencia de trabajar en estos temas y hacer las inversiones que correspondan y tomarlo así, esta palabra, como inversión, no como gasto. Porque el momento en que yo considero que todo lo que hago en seguridad y higiene es un gasto, ya estoy mal, estoy mirando la cosa de manera equivocada. En realidad lo que es la plata que se mete en seguridad y higiene es una inversión, porque eso evita accidentes,
evita enfermedades y todo lo que trae relacionado que una persona se accidenta. Para esa persona, para la familia, para la empresa y para la sociedad. Entonces, el gasto que se haga en seguridad e higiene debe ser considerado, si se hace bien, como se debe hacer, como una inversión, tanto de parte de los países como de parte de las organizaciones. Y es un poco lo que se ha asumido en estos tiempos, en algunos lugares más, en otros lugares menos, pero se ha entendido de que la cosa va por ahí, en ese sentido. Por eso la mayor cantidad de controles que empiezan a haber día a día. A ver, en nuestro país, la evolución de la... ahí no sé, vuelvo a cambiar. Ahí se ve una historia de la seguridad en la Profe, Argentina. por ahí si pone en el modo presentación, no le pase más ese problema. Es que así está. Creo que está en el modo presentación. Sí, estoy en el modo presentación, pero no me lo pase. ¿Ahí la ven a la pantalla? Esperen. ¿Ahí ven la filmina que dice historia de la seguridad en la Argentina? Sí, sí, sí. Bien. Sí, profe. Bueno. A ver, en nuestro país puntualmente. En el año 1915 ya había una ley sobre la responsabilidad por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Estamos hablando más de 100 años atrás. Ya había algo. En el año 1924 se limita la jornada para los trabajos insalubres, por ejemplo, trabajos en minas. Lo cual hoy en algunas actividades se sigue manteniendo, pero como concepto, desde el punto de vista de la prevención, no es lo ideal. A ver, porque limitar una jornada, en cierta forma, el objeto de esto era ayudar a evitar una enfermedad. Lo que en realidad, quizás en esa época se creía eso, pero después de tantos años y de tantos estudios, se llega a la conclusión que la forma de evitar una enfermedad es controlar el agente que produce ese daño, o bien a través de un elemento de protección, de corregir los procesos, de usar agentes distintos. O sea, antes usaba el amianto, hoy el amianto está prohibido. Entonces, este tipo de cuestiones son a las que realmente tenemos que apuntar, más de reducir la jornada de trabajo. Pero bueno, esa legislación en el año 24 aparece con esta idea. En el año 72, lo que le había comentado recién, aparece la Ley de Higiene y Seguridad. 1972. Estamos hablando hace 49 años atrás. O sea, ya hace bastante. En el año 79 aparece el decreto reglamentario, que es el 351/79, que es el que yo les indicaba al comienzo de la clase que sería oportuno que lo tuvieran, que es el recetario para hacer higiene y seguridad, así lo llamo yo siempre, porque es el que me va indicando, dependiendo de la actividad, tendremos que ir evaluando los aspectos que tienen que ver con la higiene y seguridad que tengo que cumplimentar. Ahí están las resoluciones, o de algunos casos, algunos decretos que se han incorporado dentro de ese mismo decreto, que tienen que ver con obligaciones a cumplir en temas de higiene y seguridad. Por eso, hoy no podemos, no es aceptable que venga alguien y me dice, yo no sabía que tenía que cumplir esto en higiene y seguridad. Y si no lo sabías, porque no te interiorizaste, porque la ley no es del año pasado. La ley ya lleva del año 79 a esta parte. O sea, lleva 42 años esta ley, este decreto específicamente. La ley un poquito más. Entonces, si no la conozco en forma específica, me tendré que asesorar, pero no puedo argumentar de que no sabía que debía cumplir estas exigencias. Y esto ocurre, a veces uno ese comentario lo siente. En el año
1995 aparece, entiendo yo que a lo mejor ha sido en los últimos tiempos el cambio más grande en lo que tiene que ver con la administración de los temas de higiene y seguridad y de administración de accidentes, que es la ley 24.557, que da origen a las aseguradoras de riesgos del trabajo. A la par de esa ley aparece la Superintendencia del Riesgo del Trabajo, que va a ser el organismo contralor para controlar no solamente a empresas, sino también controlar a las aseguradoras. Esa ley se pone en vigencia en el año 96, o sea, cuando empiezan ya a trabajar las aseguradoras, y más allá de los desvíos, aciertos, desaciertos, incumplimientos que puedan haber, el resumen es que el sistema cambió, y cambió para bien. Antes los accidentes no se atendían con la rapidez y la eficacia que se atienden hoy en día. Repito, puede haber desvíos, pueden haber errores, pero no de la forma que existían antes. Antes el accidentado quedaba medio a la deriva, ni hablar si había que cubrir una indemnización. Hoy por hoy la ley fija en forma clara la obligación que tienen las aseguradoras a la hora de un accidente, a la hora de una enfermedad. La idea es que haya una respuesta inmediata para atender ese accidentado, ese enfermo profesional. Y de ahí en más, todo lo que se origine consecuencia de ese accidente, hasta conseguir la rehabilitación total o eventualmente pagar una incapacidad o pagar una muerte. Todo eso ya está reglamentado y así funciona el día de hoy. También esa ley ponía como objetivo reducir la accidentabilidad que había en ese entonces. Para esto obligaba a cumplir ciertas exigencias tanto a las aseguradoras, que iban a funcionar también como organismo de contralor, sin poder de policía. O sea, una aseguradora no puede multar, no puede clausurar, pero sí tiene el derecho de controlar a sus asegurados. Y también obligaba a las empresas a cumplir determinados estándares de higiene y seguridad. Básicamente, cumplir el reglamento, el decreto 351/79. Eso se consiguió en parte. Hoy por hoy hay empresas que todavía no alcanzan a cumplir las condiciones mínimas de higiene y seguridad, que ya a esta altura deberían tener cumplimentadas. Por eso digo que siguen habiendo desvíos o cosas por hacer. Pero el resultado que podemos visualizar en todo esto es que la cantidad de accidentes de esa época comparado con los actuales bajó y bajó sustancialmente. Y esto es un dato objetivo porque se tienen los registros y es lo positivo en todo esto, sumado a que se mejoró a la hora de atender cualquier tipo de siniestro, atender al accidente. ¿La evolución fue la esperada? Y posiblemente no. Se pensaba que después de 25 años no tuviéramos los niveles de accidentes que tenemos hoy en día o de denuncia de enfermedades profesionales. A lo mejor el objetivo en ese momento era poder estar en una mejor situación. Bueno, a lo mejor no se alcanzó, pero indudablemente se siguió un camino que ayudó a bajar esa accidentabilidad y la cantidad de enfermedades profesionales. Por supuesto que hay que seguir trabajando y mejorando, y esto es un poco a lo que apuntan todas las inspecciones. Los organismos de contralor se enfocan en eso, o sea, tratar de ir detectando incumplimientos para ir normalizando y lograr reducir cada vez más la accidentabilidad y el tema de enfermedades profesionales. Después del año 96, que cuando empieza a funcionar esta ley, en el año 96, bueno, en el mismo año 96 se incorpora al decreto T51 el decreto 911/96, que es específico para la actividad de la construcción.
O sea, toda la actividad vinculada a la construcción se reglamenta por el decreto 911. Está hecho a la sombra del 351, pero con consideraciones específicas de la actividad de la construcción. Entonces, a este decreto hay una serie de resoluciones específicas, consideradas aspectos legales que hay que cumplimentar, que ya vamos a ir viendo nosotros en el desarrollo de la materia, pero vemos ya cómo se empieza a trabajar más enfocado en cada actividad. En el año 97 aparece el decreto específico para la actividad agraria. En el año 2003 aparece un reglamento, una resolución, que es el Reglamento de Seguridad e Higiene para la actividad por cable, telefonía, TV por cable, que en esa época empezó a tomar mucho auge. Hoy por hoy medio como que ya no es tanto como en esa época, dada las comunicaciones inalámbricas, si bien sigue existiendo, pero bueno, la resolución está vigente, el reglamento está vigente. En el año 2007 se incorporó un decreto específico para la actividad minera. O sea, que tenemos un decreto específico para la actividad minera al día de hoy, uno para la actividad por cable, uno para la actividad agraria y uno para la actividad de la construcción. Todo lo que esté fuera de estos decretos son alcanzados por el decreto 351/79. Ya sea actividad industrial fuera de estas que mencionamos, actividad comercial, actividad administrativa, quedan regulados por el 351/79. El resto, como lo vimos ahí en la segunda línea, tiene su decreto específico. En realidad todos están hechos a la luz del 351. Pero lógicamente hay consideraciones específicas de cada actividad. Después del 2007, o sea, el decreto 351, que es el decreto madre, por eso lo llamamos el recetario de hacer higiene y seguridad, ha seguido incorporando resoluciones específicas en distintos temas. Lo hace a veces, no todos los años puede haber modificaciones, pero generalmente siempre suelen incorporar alguna resolución nueva. El último cambio más significativo, porque se incorporaron en ese año, creo que al 10, fueron 9 o 10 resoluciones nuevas en temas específicos. Fue en el año 2015. Por ejemplo, una resolución sobre los trabajos en instalaciones de baja tensión, sobre el uso de autoelevadores, sobre los servicios de higiene y seguridad que se deben prestar en las empresas. O sea, hubo una serie de resoluciones específicas, en temas específicos, que se incorporaron dentro del decreto y que al día de hoy están vigentes y se deben cumplir. Por eso siempre hay que estar atento a esos cambios para ver cuáles son las exigencias que uno debería cumplir de acuerdo al rubro y respecto a temas específicos. Porque todas estas resoluciones, eso hace que esa resolución sobre ese ítem, sobre esa actividad, lo transforma en una obligación legal. Y ese incumplimiento de una obligación legal es lo que puede traer aparejado, ¿qué cosa? Una multa, una suspensión o simplemente una intimación y me dan un tiempo para regularizar. O sea, no es que cada incumplimiento que me detecten se transforma en una multa. Muchas veces la instancia previa es una intimación, pero bueno, el camino puede ser ese. Y es a lo que tenemos que estar atentos nosotros. Bien, bueno, esto en cierta forma es la evolución histórica que ha tenido la higiene y seguridad en el mundo, particularmente en la Argentina. Como les digo, los cambios han sido muchos en nuestro país. En nuestro país ha habido una evolución importante. Si uno mira 10, 15, 20 años atrás,
en los cambios que han habido en los aspectos de higiene y seguridad y fundamentalmente en cómo ha bajado la accidentabilidad, es notorio y es positivo. ¿Estamos en una situación ideal? No, para nada. Hay que seguir trabajando mucho. Hay que seguir haciendo escuela y que la gente tome conciencia. Es un poco el objetivo y el desafío que tenemos. Lo que no podemos perder de vista es que tenemos una responsabilidad, independientemente del rol que ocupemos, la función que tengamos, que podemos evitar, que no podemos, a la cual no podemos escapar en aspectos de higiene y seguridad en la organización que trabajemos. Es responsabilidad de todos esto. Y esto es lo que tenemos que tratar de hacer que la gente entienda. Ustedes, en el rol, como yo les planteaba recién, en un carácter de supervisor, de encargado de un grupo de trabajo, es lo que tienen que transmitirle a la gente. No viene alguien de afuera, de otro planeta, y le hace la seguridad y la higiene. La hacemos entre todos. Que pueda alguien que facilite, que ordene, que organice es una cosa. Pero las cuestiones básicas y elementales es lo que hace cada uno en su puesto de trabajo. Esto es trabajar en la cultura preventiva, en lo que les comentaba recién, en fomentar la cultura del autocuidado. Y esto es lo que no podemos perder de vista y tenemos que tratar de afianzar cada vez más. Y lógicamente, tener presente de que hay una ley que no es nueva, que tenemos que cumplir, que tenemos responsabilidades civiles y penales ante incumplimiento de esta ley. Entonces, tenemos que estar muy atentos a estas cuestiones. Si tengo gente a cargo, soy responsable de la integridad física de esa gente. Entonces, no puedo dejar de atender determinadas cuestiones en este sentido porque, como les dije, a la hora de un accidente paso a ser responsable. Si no tengo forma de demostrar que yo hice lo que tenía que hacer, me transformo en alguien responsable de ese accidente, con las consecuencias que eso origine. Repito, pueden ser civiles, pueden ser penales. Entonces hay que estar muy atento y cuidadoso a todas estas cuestiones. Bien, bueno, vamos a dejar hoy acá, en este punto, que más o menos fue hasta donde llegamos con los chicos la clase del día martes. Ahora quedó abierto a toda consulta o inquietud que tengan, las vamos respondiendo. ¿Consultas, chicos? De mi parte no, profe. No, profe. Si no hay ninguna consulta, quedan liberados. Los invito a que intenten ingresar a la plataforma. Aquel que tenga algún inconveniente